Esa noche pensé que iba a dormir como siempre. Me acosté, cerré los ojos y dejé que el silencio de Buenos Aires me envolviera. Pero lo que pasó después todavía me estremece. A no sé en qué momento dejé de sentir mi habitación y aparecí. En un lugar extraño. No había paredes, no había techo, solo una luz dorada, suave, que parecía abrazarme. En medio de esa claridad vi una figura. No era como una persona común, pero tampoco era algo que diera miedo. Tenía una presencia serena, tan fuerte que no podía apartar la vista. Y entonces escuché su voz. No salió de su boca, sino que retumbó dentro de mí, como si me hablara directo al alma. Me dijo, despacio y con una calma extraña: no vayas por el camino del puente mañana, nada más. No explicó por qué. No me dijo quién era. Solo esas palabras donde de repente todo se apagó y me encontré sentada en mi cama, con el corazón. Todavía podía sentir ese calor en el pecho, como si la luz siguiera conmigo. No era un sueño como los otros, esos que se borran apenas abrís los ojos. Lo recordaba en cada detalle. Intenté convencerme de que no importaba, de que era solo mi imaginación, pero algo adentro mío no me dejaba olvidar. Sabía que de alguna forma, lo que me había dicho cambiaría el día que estaba por empezar. Y quizás mucho más que eso. Me llamo Elena. Nací y crecí en un barrio tranquilo de las afueras de Córdoba, en Argentina. Mi vida, hasta ese momento, no tenía nada fuera de lo común. Trabajaba en una librería del centro, un lugar pequeño, con aroma a papel viejo y café recién hecho. Vivía sola desde hacía algunos años, después de separarme, pero no me sentía sola del todo. Mi familia estaba cerca, y tenía un par de amigas con las que compartía charlas y mates los fines de semana. La noche en que todo empezó era un día como cualquier otro. Había cerrado la librería a las 8, como siempre, y me había quedado un rato ordenando los estantes. El invierno estaba apenas comenzando, y en la ciudad el aire ya era frío, con ese olor a leña que llega de las casas. Caminé hasta mi departamento por las calles iluminadas con faroles amarillos, pensando en las tareas del día siguiente. No había nada que me hiciera pensar que algo fuera de lo habitual estaba por suceder en esa noche. Cené algo liviano y me acosté temprano. Recuerdo que me sentía cansada, pero en paz. Sin embargo, el sueño que tuve no fue como ninguno de los que había tenido antes. Fue tan claro, tan vívido, que incluso ahora me cuesta llamarlo sueño. Estaba parada en una calle que conocía muy bien, en la avenida San Martín, cerca de la plaza central. A esa hora, en la vida real, suele estar llena de autos y colectivos, pero en el sueño, la calle estaba vacía. El aire era fresco y había una luz suave, como de ETA, RDECER.ENTONCES. Lo vi o lo sentí primero, no estoy segura. Un hombre, o algo que parecía un hombre, caminaba hacia mí. Era alto, vestido de blanco, pero no un blanco cualquiera. Era un blanco que parecía tener luz propia. Su cabello era claro, y sus ojos, no sé cómo explicarlo, sus ojos eran de un color que no había visto nunca, como si fueran de todos los colores, y de ninguno al mismo tiempo. Se detuvo frente a mí, y sin levantar la voz me dijo: mañana no tomes el camino por la avenida San Martín. No va por ahí. No fue una advertencia gritada, ni una súplica. Fue una frase calma, firme, como quien da una instrucción que sabe que será obedecida. Lo más extraño fue que, mientras hablaba, sentí una calma profunda, pero también una certeza absoluta de que debía escucharlo. Quise hacerle preguntas. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar? Pero no pude. Era como si las palabras se quedaran atascadas en mí, y entonces, antes de que pudiera reaccionar, extendió una mano hacia mí, tocó apenas mi hombro, y todo alrededor comenzó a desvanecerse. La luz se volvió más intensa, y cuando abrí los ojos, estaba en mi cama, con el corazón latiendo fuerte. Me senté de inmediato. El reloj marcaba las 3:14 de la madrugada. Sentí el frío de la habitación en la piel, pero también esa sensación extraña de haber vivido algo real. No era como otros sueños que se olvidan a los pocos minutos. Este seguía ahí, fresco,
grabado en mi memoria, como si hubiera pasado de verdad. Lo primero que hice fue encender la luz y anotar en un cuaderno lo que había escuchado. No ir por la avenida San Martín. Escribí la frase varias veces, como para que no se me borrara de la cabeza. Mientras lo hacía, recordé con exactitud la expresión de sus ojos. No había enojo, no había urgencia, había algo que no sabría definir. Tal vez amor, tal vez cuidado. Era como si ese ser, ese ángel, porque en el fondo sabía que eso era, quisiera protegerme de algo que yo no podía ver. Pasé el resto de la madrugada dando vueltas en la cama. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro iluminado y escuchaba su voz repitiendo la frase. Era tan real que hasta podía recordar el tono, la manera en que las palabras parecían resonar adentro mío al amanecer. Mientras me preparaba para ir a trabajar, decidí que iba a seguir la advertencia. No me costaba nada evitar esa calle. Podía tomar un camino diferente, un poco más largo, pero seguro, aunque en mi mente todavía flotaba la duda, ¿y si todo había sido solo un sueño extraño, producto del cansancio? Sin embargo, había algo que me impedía ignorarlo. No era mía, era más bien una certeza silenciosa, como cuando uno sabe que algo es verdad, sin necesidad de pruebas. Salí de mi departamento con el sol, apenas asomando detrás de los edificios. La ciudad estaba despertando, los colectivos comenzaban su recorrido, y el olor a pan, recién horneado, salía de las panaderías. Caminé por calles diferentes, observando cada detalle, como si todo estuviera conectado con lo que había vivido. Horas antes, ese día, en la librería, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Atendía a los clientes, ordin libros, pero en cada pausa, volvía a sentir el peso de aquella mirada. Algo me decía que esa historia no había terminado, que lo que había pasado en la noche iba a tener un significado más grande de lo que podía imaginar. No sabía que, mientras yo acomodaba pilas de novelas en una estantería, a pocas cuadras de allí, en la avenida San Martín, se estaba gestando un momento que me marcaría para siempre. Aquel día, después de mi decisión de evitar la avenida San Martín, todo parecía normal. No había señales evidentes de que algo fuera a suceder. La rutina se desarrollaba, como siempre. Saludé al kiosquero de la esquina Cruz frente a la vieja iglesia, y escuché el ruido familiar de los colectivos en las calles cercanas. Sin embargo, desde que salí de casa, sentía una especie de atención aguda a todo lo que me rodeaba, como si estuviera esperando encontrar algo fuera de lugar. En la librería, los clientes iban y venían. Algunos pedían novelas, otros buscaban manuales escolares. Entre cada venta, yo revisaba mi cuaderno, ese donde había anotado la frase del sueño. No sé por qué lo llevaba conmigo, pero sentía que era una especie de amuleto o recordatorio. Cada vez que lo abría y veía las palabras escritas, no ir por la avenida San Martín, sentía un leve escalofrío. A eso de las 11 de la mañana, una de mis compañeras de trabajo, Mariana, entró al local con su habitual energía. Traía un café para mí, como de costumbre, y nos pusimos a charlar. En medio de la conversación, me comentó algo sin darle importancia. ¿Viste que hay un corte en la San Martín? Me dijeron que hubo un accidente fuerte, pero no sé bien los detalles. En ese momento, mi corazón dio un salto. No quise mostrar mi reacción, pero sentí que la sangre me bajaba de golpe. ¿Un accidente?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Ella asintió, pero no sabía más que eso. Yo me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Era apenas una información suelta, pero en mi interior algo se movió. Seguí trabajando, pero mi mente estaba dividida. Por un lado, intentaba convencerme de que todo podía ser una coincidencia. Los accidentes pasan, y esa avenida es muy transitada. Por otro lado, no podía ignorar que la advertencia del sueño había sido clara y específica. El lugar, el día, todo coincidía alrededor del mediodía. Salí un momento para hacer un depósito en el banco. En el camino, noté algo que me llamó la atención. Varias personas miraban hacia la dirección de la San Martín. No se escuchaban sirenas, pero sí un murmullo constante, como de comentarios preocupados. Una mujer mayor, con un bolso de compras, le decía a otra,
Fue horrible, justo en la esquina de la plaza. Dicen que varios autos chocaron y uno se subió a la vereda. Me quedé parada un instante, observando sus rostros. No conocía a ninguna de ellas, pero su tono me dejó claro que no era un accidente menor. Volví a la librería con una mezcla de alivio y temor. Alivio por no haber estado allí. Temor por lo que podría haber ocurrido si hubiera ignorado la advertencia. Sin embargo, lo más extraño todavía estaba por suceder. Esa tarde, mientras ordenaba unos libros en la sección de historia, noté que alguien estaba parado en la puerta del local, mirándome. Era un hombre alto, vestido de manera sencilla, con un saco gris y un sombrero. No era el mismo del sueño, pero había algo en su forma de mirarme que me hizo recordar esa sensación. Una calma extraña, como si supiera algo que yo no sabía. Parpadeé, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Pensé que tal vez se había ido a otra tienda, o que simplemente me había parecido verlo. No le di más vueltas en ese momento, pero la imagen se me quedó grabada. Más tarde, al cerrar la librería, noté que el cielo estaba cubierto de un tono anaranjado intenso, como si fuera a llover, aunque no había nubes de tormenta. El aire estaba inmóvil, sin viento, y había un silencio raro para esa hora. Caminé por las calles menos transitadas, evitando cualquier cruce que me acercara a la San Martín al llegar a casa. Encendí la televisión y pasé los canales hasta encontrar una noticia local. Allí estaban imágenes del accidente, vehículos destrozados, ambulancias y bomberos trabajando. El conductor del noticiero explicaba que había ocurrido exactamente a las 8:30 de la mañana, la hora en la que yo suelo pasar por allí cuando tomo ese camino para ir a trabajar en Me. Quedé inmóvil frente a la pantalla. No solo había sido un accidente grave, sino que una de las cámaras de seguridad de la zona había registrado el momento. Vi cómo un auto perdía el control, impactaba contra otro, y luego subía a la vereda, arrasando con un puesto de diarios. Me imaginé a mí misma, en mi caminata habitual, justo en ese punto, un segundo de diferencia. Y podría haber estado allí. Apagué la televisión, pero el silencio del departamento se me hizo pesado. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y volví a sentarme en el sillón. Cerré los ojos y recordé la voz del ángel. No era una advertencia vaga, era precisa, y ahora sabía que había sido real. Sin embargo, algo me inquietaba. Si había sido una advertencia para salvarme, ¿por qué a mí? ¿Por qué no avisar a todos los que estuvieron allí? No encontraba una respuesta, y esa pregunta se quedaría conmigo mucho tiempo a esa noche. Cuando me fui a dormir, me costó cerrar los ojos. Temía que el sueño volviera, o que ese ser apareciera otra vez para decirme algo más. Pero la noche pasó en silencio, y el amanecer llegó sin señales nuevas. Aún así, yo sabía que lo que había pasado era apenas el comienzo de algo más grande. Durante los días siguientes, hice todo lo posible por convencerme de que aquello había sido una coincidencia. No quería aceptar la idea de que un sueño pudiera salvarme la vida. Me parecía algo demasiado irreal, demasiado ajeno a la lógica con la que había vivido siempre en la librería. Intentaba distraerme con el trabajo, organizaba los estantes, atendía a los clientes, hablaba de libros y recomendaciones como si nada hubiera pasado. Pero de vez en cuando, mi mente regresaba a ese momento, la voz clara en el sueño, la advertencia, y después la noticia en la televisión. Le conté lo ocurrido a mi hermana, Lucía, esperando que ella me ayudara a encontrar una explicación más racional. Sin embargo, su respuesta me descolocó. No sé, Clara, capaz que sí, fue un ángel. Yo creo en esas cosas, dijo con total naturalidad, mientras revolvía el azúcar en su café. Yo solté una pequeña risa, más para disimular mi incomodidad, que por otra cosa. No creo que funcione así, respondí, buscando apartar el tema. Ella no insistió, pero su mirada me dejó claro que pensaba que estaba negando algo evidente. Las noches eran las más difíciles, acostada en la oscuridad, escuchando el ruido distante del tránsito. Mi mente jugaba conmigo. Me decía que tal vez había sido mi subconsciente, que de alguna forma yo había notado señales del peligro antes y que eso se había colado en mi sueño. Pero, al mismo tiempo,
Sentía una certeza imposible de explicar, la voz no era mía, y el mensaje había venido de fuera. Una tarde, decidí caminar hasta la avenida San Martín, no para desafiar la advertencia, sino para enfrentar el lugar. Quería verlo con mis propios ojos, para convencerme de que todo estaba bien. El tráfico había vuelto a la normalidad, los puestos de diarios y las veredas estaban reparados. Había rastro visible del accidente. Sin embargo, me quedé parada en la esquina donde, según el noticiero, había ocurrido todo. Miré a mi alrededor y traté de imaginarme allí esa mañana. El frío en la piel, el sonido de los autos, la gente caminando apurada, y luego, el impacto. No pude quedarme mucho tiempo. Una incomodidad profunda me recorrió el cuerpo, como si estuviera en un lugar donde no debía estar. Y me alejé, respirando hondo para calmarme en esa noche. Soní de nuevo, pero no hubo voz, ni figura, ni advertencia, solo una luz blanca, intensa, que me envolvía completamente. No podía ver nada más, ni siquiera mis propias manos. Al despertar, me quedé un momento inmóvil, sintiendo un calor suave en el pecho. Decidí tomarlo como una señal de que todo estaría bien, que lo peor ya había pasado. Me repetía eso como un mantra cada vez que sentía miedo. En los días siguientes, empecé a notar pequeños cambios en mi forma de vivir. Prestaba más atención a mi entorno, a las personas que me cruzaba, a las sensaciones que antes ignoraba. Me encontré sonriendo más a los desconocidos y agradeciendo en silencio, por cosas pequeñas, el sol de la mañana, una palabra amable, el olor del café recién hecho. Me di cuenta de que, de alguna forma, tenía la esperanza de volver a soñar con esa voz, no para advertirme de un peligro, sino para sentir otra vez esa calma y esa certeza de que alguien, en algún lugar, me estaba cuidando. Pero los sueños que siguieron fueron comunes a escenas de trabajo, charlas con amigos, paisajes inventados, y eso, curiosamente, me tranquilizaba. Un viernes, mientras ordenaba unos libros de autores argentinos, encontré entre las páginas de uno de ellos una pequeña estampa con la imagen de un ángel. No estaba rota ni sucia, parecía nueva. La tomé entre mis manos y la miré detenidamente. No había nombre ni dedicatoria, solo la figura del ángel con las alas extendidas y una luz dorada detrás. No sabía quién la había dejado allí, pero la guardé en mi cartera sin pensarlo. No le di una explicación concreta, solo sentí que debía tenerla conmigo. Era como un recordatorio silencioso de lo que había pasado, pero sin obligarme a pensar demasiado en ello. La negación seguía presente, pero también había crecido en mí una especie de esperanza silenciosa, una sensación de que, si algo así había sucedido una vez, podría volver a suceder, que tal vez no estaba sola en este mundo. Aunque no pudiera verlo, al cerrar la librería esa noche, el aire estaba fresco y el cielo despejado. Caminaba lentamente, disfrutando de la quietud de las calles, y sin darme cuenta, pasé a solo 2 cuadras de la San Martín. No sentí miedo, solo una gratitud tranquila, como si estuviera cerrando un círculo. No sabía si aquello era el final de la historia o el inicio de algo más. Pero, por primera vez desde el sueño, me permití respirar sin el peso de la duda. La mañana en que todo volvió a sacudirse, comenzó como cualquier otra. El cielo estaba gris, y el pronóstico anunciaba lluvia para el mediodía. Me levanté temprano, preparé un mate, y me senté junto a la ventana a leer antes de ir a la librería. No había pensado en el sueño durante días. La rutina había vuelto a ocupar cada rincón de mi vida. Esa especie de calma que había sentido se mantenía, y yo me aferraba a ella. Pero, a veces, las cosas cambian sin avisar nada. A las 11, una clienta habitual entró en la librería. Marta, una mujer mayor, siempre charlaba un rato antes de comprar sus novelas románticas. Ese día, sin embargo, estaba nerviosa. Lo de la televisión, me preguntó sin saludar. Negué con la cabeza, y ella me contó que otra vez había ocurrido un accidente grave. Esta vez, en la avenida Rivadavia. No le di demasiada importancia, hasta que, al escuchar la hora del accidente, sentí un escalofrío. Eran las 8:45 de la mañana, exactamente la hora en que yo había pasado por allí
para ir a visitar a un proveedor. Me detuve un instante, repasando mi ruta mentalmente. Sí, había estado en esa esquina menos de 10 minutos antes de que ocurriera en ese momento. Una sensación fría me recorrió. Recordé el sueño original y la advertencia del ángel. Pensé, ¿será que no fue solo una vez? ¿Que hay algo o alguien intentando cuidarme, incluso sin que yo me dé cuenta? Pero esta vez no hubo aviso. Nadie me dijo que evitara esa calle. Y esa ausencia fue como un golpe. Me di cuenta de que había estado esperando que la voz volviera, que me protegiera siempre. Y ahora, frente a la evidencia de que podía no suceder, sentí una especie de vacío en esa noche. No pude dormir. Cerraba los ojos y veía imágenes del accidente en Rivadavia que había visto en las noticias. Escuchaba los frenos, los gritos, el ruido de metal y por primera vez sentí una tristeza profunda por las personas que no habían tenido un sueño que las salvara. A la caída no fue un momento puntual, fue un proceso. Los días siguientes me movía como si estuviera en cámara. Lenta atendía clientes, respondía a saludos, pero por dentro estaba ausente. Sentía que había perdido algo, como si una puerta se hubiera cerrado. Amé, descubrí cuestionando todo. ¿Y si el sueño fue casualidad? ¿Y si ese día simplemente me salvé por azar? Esa duda me carcomía. No quería vivir pendiente de señales invisibles, pero tampoco quería renunciar a la esperanza de que existiera algo más grande que yo en un domingo. Decidí ir a la iglesia del barrio. No soy especialmente religiosa, pero me atraía la idea de encontrar silencio. La misa estaba comenzando y me senté en un banco al fondo. El sacerdote hablaba sobre la fe en lo que no se ve. Escuché sus palabras como si fueran dirigidas a mí, aunque él no me conocieran. Al final, una mujer se me acercó. Tenía un pañuelo celeste atado en la cabeza y una sonrisa cálida. Me dijo, no siempre se nos avisa. A veces, solo se nos acompaña. No entendí cómo podía saber lo que yo estaba sintiendo, apenas de sentí. Y ella se alejó. En esa frase me quedó resonando. No siempre se nos avisa. A veces, solo se nos acompaña la caída. Comprendí, no era solo perder la certeza, era también enfrentar el hecho de que no siempre iba a estar protegida de todo, que podía pasarme algo, y que eso no significaría que nadie me cuidara, sino que las cosas simplemente ocurren en la librería. Empecé a mirar a las personas de otra manera. Me preguntaba cuántas de ellas habían tenido una experiencia que no podían explicar, cuántas habían sentido, aunque fuera por un instante, que algo invisible las había tocado en una tarde. Mientras ordenaba la caja, encontré en el suelo un papelito doblado en 4. Pensé que era un recibo, pero al abrirlo, había una frase escrita con letra prolija: no estás sola. No había firma. Me quedé mirándolo un rato, con el corazón acelerado. No sabía si era una broma, una coincidencia o algo más, pero lo guardé en el mismo bolsillo de mi cartera, donde estaba la estampa del ángel. 2 pequeños objetos que, juntos, me recordaban lo extraño y lo frágil de todo. La caída me dejó con más preguntas que respuestas. No sabía si alguna vez volvería a tener un sueño como aquel, o si ese había sido un único momento irrepetible. Pero también me dejó con algo nuevo, en la necesidad de vivir cada día con más conciencia, como si cada paso fuera importante. Esa noche, antes de dormir, apagué la luz y me quedé escuchando los sonidos de la ciudad. No esperaba ninguna voz, ninguna visión, solo me permití sentir el peso de las sábanas, la calma del silencio y la posibilidad, lejana o cercana, de que, en algún lugar, alguien todavía me estuviera acompañando, a convivir con una ausencia que no se ve, pero QC Sante. Es como caminar con una sombra que no te pertenece. Desde aquella segunda vez, cuando el accidente en Rivadavia me rozó, sin que nadie me advirtiera, comencé a vivir con una mezcla extraña de gratitud y vacío. En cada mañana seguía mi rutina, pero con una nueva costumbre antes de salir. Me quedaba unos segundos quieta en la puerta respirando hondo, como si esperara una señal invisible. Nunca llegaba,
Cerraba la puerta y bajaba las escaleras escuchando mis propios pasos, recordando lo diferente que se sintió aquella vez en que el sueño me salvó en la librería. Todo seguía igual. Los clientes entraban, hacían sus preguntas, compraban sus libros y se iban, pero para mí, cada rostro se volvió un recordatorio silencioso de que todos llevamos historias que no compartimos. A veces, cuando entregaba una bolsa con un libro, pensaba, ¿esta persona habrá tenido alguna vez una advertencia? ¿Habrá sentido la presencia de algo que no podía explicar? No podía hablar de esto con cualquiera. Temía que me miraran con esa sonrisa condescendiente que la gente pone cuando cree que exageras o inventa. Solo mi hermana sabía, pero ella era más práctica que yo. Me escuchaba en silencio y luego decía, lo importante es que estás viva, lo demás no importa tanto, pero para mí sí importaba. No era solo estar viva, era entender por qué había sido salvada esa vez y por qué otras personas no lo eran. Me costaba aceptar que quizá no había un porqué que pudiera comprender. A las noches se volvieron los momentos más difíciles, no porque tuviera miedo de soñar, sino porque la ausencia se hacía más grande. Cerraba los ojos y trataba de imaginar la voz del ángel, pero no la recordaba con exactitud. Solo quedaba la sensación de paz que me había dejado, y esa sensación parecía diluirse un poco más con cada día que pasaba. Un martes por la tarde, llegó a la librería una chica joven que buscaba un libro sobre experiencias cercanas a la muerta. Me contó que su abuela, antes de morir, había dicho que veía luces que venían a buscarla. Mientras hablaba, sentí una conexión inmediata. No le conté mi historia, pero le recomendé un libro que sabía que la haría sentir menos sola. Al verla, me di cuenta de que esa era una forma de convivencia con mi propia ausencia, escuchar a otros que habían sentido algo parecido. Aunque nunca dijéramos que lo entendíamos del todo, empecé a salir a caminar más por las tardes. Me gustaba ir por calles tranquilas, donde podía escuchar mis pensamientos sin interrupciones. A veces, miraba al cielo buscando alguna señal, pero otras simplemente observaba a la gente, una pareja discutiendo en voz baja, un anciano dándole pan a las palomas, un niño persiguiendo una pelota. Pequeñas escenas que me recordaban que la vida seguía, incluso con preguntas sin respuesta. El papelito con la frase «No estás sola» seguía en mi cartera. Cada vez que lo veía, me preguntaba quién lo había puesto allí. Tal vez era solo una coincidencia, pero para mí era una compañía silenciosa, como si alguien, en algún momento, hubiera querido decirme que, incluso sin advertencias ni sueños, todavía había algo que me sostenía. Los días de lluvia eran los más nostálgicos. El sonido del agua golpeando las ventanas me llevaba de vuelta a esa primera noche del sueño, cuando todo comenzó. En esos momentos me permitía cerrar los ojos y, aunque no escuchara la voz, imaginaba que el ángel estaba cerca, observando desde algún lugar que yo no podía ver. Con Viver, con ausencia presente, era, sobre todo, aprender a no exigir respuestas inmediatas. Era aceptar que tal vez las señales no iban a repetirse, pero que el recuerdo de lo vivido podía seguir guiándome. Una noche, decidí escribir todo lo que recordaba de aquel sueño, cada detalle, desde el tono de luz hasta la calma que sentí. No quería que con el tiempo mi memoria lo distorsionara. Mientras escribía, sentí algo parecido a alivio, no porque tuviera respuestas, sino porque de algún modo estaba guardando una parte de mí que no quería perder en el library. Marta, la clienta Mayo empezó a notar que estaba más callada que de costumbre. Un día me dijo, Anne, a veces, lo que no se ve es más importante que lo que se ve. No te preocupes tanto por entender, preocúpate por sentir. No sé si ella intuía algo, pero sus palabras fueron como un abrazo inesperado. Con el paso de los meses, la convivencia con la ausencia se volvió más natural. No era que la olvidara, sino que aprendí a vivir con ella, como se vive con una cicatriz. Al principio, la miras todo el tiempo. Después solo la recuerdas cuando alguien te la señala. Y así, entre libros, conversaciones breves,
y tardes de caminatas. La ausencia se volvió parte de mí, no como una herida abierta, sino como un espacio silencioso donde de vez en cuando todavía creo escuchar un susurro. La última memoria que guardo de aquel vínculo invisible no es un sueño, no es una advertencia, y tampoco es un milagro espectacular. Es un momento tan simple que podría pasar desapercibido para cualquiera, menos para mí. Fue una noche de invierno, de esas en que Buenos Aires se cubre de un frío que cala hasta los huesos. Yo había cerrado la librería más tarde de lo habitual. Afuera, la calle estaba casi desierta, y las farolas lanzaban una luz amarilla y cansada sobre el asfalto mojado. Mientras caminaba hacia mi casa, sentí algo, no un miedo, no un peligro, sino una presencia, como si alguien caminara a mi lado. No, escuché pasos, no vi sombras adicionales, pero mi respiración cambió, como si mi cuerpo reconociera algo antes que mi mente. Fue entonces cuando de manera involuntaria me encontré hablando en voz baja, como si respondiera a alguien. Sé que estás aquí. No hubo respuesta audible, pero una brisa suave me rozó la mejilla, a pesar de que no soplaba viento en mí. Cerré los ojos y por un instante volví a sentir esa calma absoluta, idéntica a la del sueño que me había salvado meses atrás. Fue tan intenso que tuve que apoyarme en una pared para no perder el equilibrio en no sé cuánto tiempo. Estuve así, tal vez unos segundos, tal vez más. Al abrir los ojos, todo seguía igual, en la calle vacía, el silencio cortado apenas por el zumbido lejano de un colectivo, las luces reflejadas en el suelo húmedo. Sin embargo, dentro de mí algo había cambiado. Seguí caminando con el corazón latiendo más lento, como si alguien hubiera puesto su mano invisible sobre mi pecho para calmarme. Y fue en ese trayecto, casi llegando a casa, cuando recordé un detalle que había olvidado del sueño: la mirada del ángel. No había palabras en ese momento, solo una mirada que contenía algo imposible de describir, una mezcla de ternura, firmeza y un conocimiento absoluto de quién soy y de lo que iba a pasar. Al llegar a mi departamento, encendí una sola lámpara y me quedé sentada en la penumbra. No prendí la televisión, no puse música, solo escuché mi respiración, intentando prolongar esa sensación todo lo que pudiera. Y fue entonces cuando ocurrió lo que yo llamo mi última memoria de él, en un susurro, no en mis oídos, sino dentro de mi mente. No fue una frase completa, apenas 2 palabras: sigue adelante. No estaba soñando, lo sé con absoluta certeza. Era un pensamiento que no provenía de mí, porque no tenía el tono de mi propia voz interior. Era más profundo, más pausado, y sobre todo, estaba cargado de una calma que no puedo fabricar por mí misma. Esas 2 palabras se quedaron repitiéndose en mí durante días: sigue adelante. No decía cómo, no decía por qué, no prometía que no habría más peligros. Solo eso: sigue adelante. Desde entonces, cada vez que siento que las preguntas me pesan más que las respuestas, vuelvo a ese momento. Lo guardo como una fotografía invisible, que solo yo puedo ver. No necesito pruebas, no necesito que otros lo crean. Es mi última memoria de él, y es suficiente para sostenerme. Curiosamente, después de esa noche, dejé de buscar señales desesperadamente, no porque hubiera perdido la esperanza, sino porque entendí que quizá no era necesario que vinieran siempre en forma de advertencias. A veces, la presencia podía manifestarse en algo tan sutil como un pensamiento inesperado en medio del frío de una calle vacía. Hubo un día, unas semanas después, en que pasé por Rivadavia, el lugar del accidente. No lo hice a propósito, simplemente me encontré allí, después de acompañar a una amiga. Al ver el cruce exacto donde todo podría haber terminado, me quedé quieta, observando. El tráfico seguía, los autos pasaban, y la vida continuaba, sin que nadie notara que para mí ese lugar tenía un peso distinto mientras estaba allí. Recordé las palabras del sueño y las del susurro, y sentí que ambas eran, en el fondo, lo mismo, advertencias
y empujones para seguir viva. Una mezcla de cuidado y de impulso, como si alguien invisible quisiera que yo cumpliera con algo que todavía no entiendo. Esa noche, al llegar a casa, hice algo que no había hecho antes. Agradecí en voz alta. No recé, no pedí, solo dije gracias. Con un nudo en la garganta, fue un agradecimiento a quien sea o lo que sea que me hubiera acompañado en estos meses. No buscaba respuesta, porque ya la tenía en forma de memoria. La última memoria no es el final de mi historia. Is has been una marca, un recordatorio de que incluso en la rutina más gris puede aparecer algo que te cambia. A veces, ese algo no viene con luces brillantes ni alas desplegadas, sino en un silencio cargado de significado. Y aunque con el tiempo el recuerdo de su mirada y de sus palabras se desgaste un poco, sé que siempre quedará una huella como esas. Cicatrices que, aunque el tiempo las suavice, nunca desaparecen por completo. Esa es mi última memoria. Y tal vez, aunque yo no lo sepa, no sea la última vez que él me encuentre. Con el tiempo, uno aprende que no todas las respuestas llegan cuando las queremos. A veces, ni siquiera llegan en la forma que imaginamos. Yo crecí creyendo que las cosas importantes de la vida venían acompañadas de certezas, de pruebas claras, de explicaciones que se podían compartir, pero lo que viví me enseñó otra cosa. Hay experiencias que solo pueden entenderse desde adentro y que no necesitan validación externa para ser reales. Durante mucho tiempo me pregunté por qué a mí, no desde un lugar de victimismo, sino de genuina curiosidad. ¿Por qué un ángel, si es que así puedo llamarlo, se aparecería en mi sueño para advertirme de un peligro? ¿Por qué salvarme a mí y no a otra persona que quizá también corría riesgo? Estas preguntas me acompañaron como una sombra silenciosa, siempre presente, pero nunca lo suficientemente concreta como para darme una respuesta. Con el paso de los meses, empecé a comprender que quizás la pregunta no era por qué a mí, sino para qué a mí, y ahí fue cuando las piezas comenzaron a encajar de otra manera. Tal vez no se trataba solo de evitar un accidente, sino de enseñarme algo que yo no hubiera aprendido de otro modo, en la certeza de que no estamos tan solos como creemos antes de aquel sueño. Mi vida estaba marcada por la rutina. Me iba temprano, abría la librería, atendía clientes, cerraba al anochecer, volvía a casa. Los días pasaban como páginas de un libro que se leen sin demasiado interés. No es que fuera infeliz, pero había una sensación constante de repetición, como si nada realmente importante pudiera pasarme ya. Y entonces ocurrió aquello. El impacto no fue solo por el hecho de haber evitado un accidente, que vino después, a la manera en que empecé a observar mi entorno con más atención, a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos, a escuchar más mi intuición. Es como si de repente hubiera despertado de un sueño mucho más largo que el de aquella noche. La reflexión más profunda que me dejó esta experiencia es que lo invisible también forma parte de nuestra vida. No hablo de supersticiones ni de misticismo barato, sino de la presencia real, tangible, de algo que no se ve, pero se siente. Y no importa si lo llamamos ángel, destino, energía, o simplemente coincidencia. Lo que importa es lo que nos mueve. Por dentro, a veces pienso en todas las personas que, sin saberlo, han cambiado de rumbo por un presentimiento, por una corazonada, por algo que no pudieron explicar. Me pregunto cuántas de ellas han sido, como yo, guiadas por una voz que no era la suya, por una imagen que no parecía propia. Tal vez seamos más de lo que creemos. Otra reflexión que no puedo evitar es sobre el miedo. El miedo que sentí al despertar de aquel sueño fue real, intenso, casi paralizante, pero ahora entiendo que no era un miedo que buscara atraparme, sino impulsarme. Me empujó a actuar, a cambiar mi camino, a salvarme. Aprendí que, en algunas ocasiones, el miedo es solo un mensajero disfrazado. Y después está la gratitud. Una gratitud que no se parece a la que sentimos cuando alguien nos hace un favor cotidiano. Es
más profunda, más silenciosa, más íntima. Es una gratitud que no busca ser expresada en palabras, porque las palabras siempre se quedan cortas. Se manifiesta en la manera en que vivo ahora, en el cuidado con el que tomo decisiones, en la atención que presto a mi alrededor. Sé que habrá quienes escuchen mi historia y piensen que todo fue producto de mi imaginación, que mi subconsciente detectó algún peligro y me lo mostró en forma de sueño, y no voy a discutirlo. No necesito convencer a nadie, porque lo cierto es que, incluso si fuera así, la experiencia sigue siendo un regalo. Me salvó, me hizo ver la vida de otra manera. Y eso para mí es suficiente. Me doy cuenta también de que desde esa noche mi relación con el tiempo cambió. Antes, siempre estaba pensando en lo que tenía que hacer después, en la próxima tarea, el próximo cliente, en la próxima cuenta que pagar. Ahora, hay momentos en los que me detengo, respiro y simplemente observo. Es un hábito nuevo, casi imperceptible, pero que me ancla al presente de una manera que antes no conocía. Cuando pienso en el ángel o en lo que haya sido, no lo imagino con alas enormes ni con una luz cegadora. Lo recuerdo como una presencia firme, casi humana, que me habló con una urgencia serena. Y eso me hace pensar que quizás la imagen que tenemos de lo divino está más cerca de nosotros de lo que creemos. Tal vez no sea algo lejano y perfecto, sino algo que camina a nuestro lado en silencio, esperando el momento preciso para intervenir. He llegado a aceptar que no voy a tener todas las respuestas y, sorprendentemente, eso me da paz. Porque importante no es entender cada detalle, sino vivir de tal manera que honre la oportunidad que recibí. Esa oportunidad de seguir adelante, de ver más amaneceres, de tener más conversaciones, de leer más libros, de amar más personas en sí. Algo me dejó esta experiencia. Es la certeza de que lo extraordinario puede irrumpir en lo cotidiano, en cualquier momento, y que cuando lo hace, nuestra tarea no es cuestionarlo hasta destruirlo, sino recibirlo, aprender de él y seguir caminando. Hoy, cuando cierro la librería al final del día y salgo a la calle, todavía miro a ambos lados antes de cruzar. No, solo por precaución, sino como un pequeño ritual de respeto a lo que pasó. Y a veces, cuando el viento me roza la cara de una forma extraña, sonrío, pensando que tal vez no estoy tan sola como creo. El día en que supe lo del accidente, me quedé inmóvil por varios minutos. Estaba en la cocina, con una taza de mate entre las manos, escuchando la radio de fondo. El locutor mencionó la noticia con la naturalidad fría con la que suelen darse las tragedias. En un choque múltiple en la avenida donde yo iba a pasar al mismo horario, mismo tramo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible detrás de mí. Dejé la taza sobre la mesa y me senté. No lloré, no grité, no hice nada más que quedarme ahí, escuchando los detalles, imaginando las imágenes que la radio no podía mostrarme. Era extraño. No había felicidad en saber que me había salvado. Había un peso, una gravedad que no esperaba, porque junto a la certeza de que había evitado un final trágico, venía también la conciencia de que otros no lo habían hecho. Personas que quizá, como yo, salieron esa mañana pensando que iba a ser un día más en los días que siguieron. No hablé mucho del tema, solo se lo conté a mi hermana, una tarde, mientras ordenábamos los libros en la librería. Ella me escuchó sin interrumpirme, con esa expresión de quien intenta entender algo que no puede tocar. Cuando terminé me abrazó fuerte y dijo, quizá alguien allá arriba te quiere mucho. No respondí, pero esas palabras quedaron flotando en mi mente. Con el tiempo, dejé de buscar explicaciones. Empecé a vivir con la idea de que hay cosas que simplemente suceden, sin que podamos entender del todo el por qué, y está bien. No necesitamos comprenderlo todo para que sea real a la vida. Volvió a su ritmo habitual, pero no era el mismo ritmo de antes. Yo no era la misma. Había algo en mi forma de mirar las calles, de escuchar los sonidos de la ciudad, que había cambiado. No sé si era una especie de gratitud permanente o una conciencia nueva de mi fragilidad. Tal vez ambas.
Recuerdo una tarde, semanas después, en la que pasé cerca de ese lugar. El asfalto todavía tenía marcas y había flores marchitas en un poste. Me detuve por un momento, observando. No recé, no dije nada, solo estuve ahí, en silencio, sintiendo un nudo en el pecho. No por miedo, sino por respeto. Desde entonces, aprendí a valorar más los pequeños gestos. Una sonrisa de un cliente, el olor a pan recién hecho en la panadería de la esquina, el abrazo largo de mi hermana antes de irse. Son cosas que antes pasaban desapercibidas, pero ahora tienen un peso diferente, como si cada una fuera un recordatorio de que estoy aquí. Todavía, a veces, me descubro mirando el cielo sin darme cuenta. No sé si espero ver algo o si simplemente me tranquiliza. Me pregunto si volveré a soñar con ese ángel, si alguna vez tendré la oportunidad de agradecerle. Y si no la tengo, está bien, porque lo importante ya está hecho. En la librería hay un rincón cerca de la ventana donde entra la luz de la tarde. Ahí me gusta sentarme cuando no hay clientes. Cierro los ojos y dejo que el sol me caliente la cara. En esos momentos la ciudad sigue su curso afuera en autos, voces, pasos, pero yo me quedo quieta, como si el tiempo se estirara. Y a veces, en ese silencio, siento una calma tan profunda que me recuerda al instante después de despertar de aquel sueño. No he vuelto a evitar un camino por una advertencia así. Pero cada vez que debo tomar una decisión, grande o pequeña, escucho con atención lo que siento, esa voz interna que a veces suena como propia y otras como algo que viene de otro lugar. Tal vez ahí esté la enseñanza más grande. Aprender a escuchar. En el desenlace de esta historia no tiene fuegos artificiales ni revelaciones espectaculares. Es un final tranquilo, casi invisible, como un suspiro que pasa desapercibido para quienes no prestan atención. Pero para mí es un final lleno de significado, porque me recuerda que lo extraordinario no siempre irrumpe con estruendo. A veces se instala en nosotros en silencio, cambiando todo, sin que el resto lo note en sí. Cierro los ojos, puedo volver a escuchar la voz de aquel sueño. No recuerdo cada palabra con exactitud, pero sí la sensación, urgencia y ternura al mismo tiempo. Era una advertencia, sí, pero también era un acto de cuidado. Y eso es lo que me acompaña hasta hoy, en las noches tranquilas, cuando cierro la librería y camino de regreso a casa. El aire fresco me envuelve y las luces de la calle pintan sombras largas sobre el asfalto. Y yo, sin razón aparente, sonrío, porque sé que sigo aquí, que sigo caminando, y que en algún lugar, tal vez, esa presencia que me habló sigue cuidándome. Así termina esta parte de mi historia, no con un gran descubrimiento, ni con una verdad absoluta, sino con un silencio lleno de sentido. Un silencio que, de alguna manera, me dice que no estoy sola. A veces pienso que mi vida se mide en pequeños instantes, que no siempre sé reconocer en el momento, pero que después, al recordarlos, descubro que han marcado un antes y un después. El sueño con aquel ángel es uno de ellos. No fue un evento grandioso a los ojos del mundo, no salió en las noticias, nadie más que yo escuchó esa voz, pero para mí fue un punto de inflexión. Todavía puedo revivir la sensación de esa noche, la suavidad con la que me habló, la certeza que transmitía, la forma en que su advertencia no dejó espacio para la duda. Y pienso, ¿cuántas veces en la vida pasamos por alto señales como esa? ¿Cuántas veces las confundimos con simple imaginación, cuando en realidad son hilos invisibles que nos guían? En este tiempo he aprendido a vivir con una nueva conciencia. Cada paso que doy en la ciudad, cada rostro que se cruza conmigo en la vereda, cada sonido de la calle los recibo con más atención que antes, porque sé que cualquier instante, por pequeño que parezca, puede contener algo extraordinario. Recuerdo una tarde, no hacéis mucho, en la que estaba cerrando la librería, y vi pasar a una mujer, Mayo Ere, por la vereda de enfrente. Caminaba despacio, con un pañuelo celeste atado al cuello, y me sonrió al verme. No la canosa, pero esa sonrisa simple y genuina
Me dejó una sensación cálida que duró horas. Fue como si, por un segundo, algo me dijera que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, en pequeñas cosas. Eso es lo que he aprendido a atesorar. El sonido del mate burbujeando, el olor de la tierra después de la lluvia, la voz de mi hermana llamándome desde la otra habitación. Porque, después de todo, la vida no está hecha solo de grandes acontecimientos, está hecha de estos fragmentos que juntos forman la historia que dejamos atrás. A veces me pregunto si el ángel me eligió a mí, o si yo simplemente estaba en el momento en que alguien necesitaba intervenir. Tal vez no importé, tal vez lo que de verdad cuenta es lo que hago con el tiempo que me fue regalado Anne, y he decidido que no voy a gastarlo en correr sin sentido, ni en preocuparme por lo que no puedo cambiar. Quiero dedicarlo a mirar más a los ojos, a escuchar de verdad, a abrazar más fuerte, a decir lo que siento antes de que sea tarde, porque no sé cuándo, ni cómo, ni dónde, pero sé que un día no habrá un mañana. En ese pensamiento no me entristece, al contrario, me impulsa, me recuerda que cada día es una oportunidad única para vivir como si fuera el último, sin dejar cosas importantes para después, porque no hay garantías. Lo único seguro es lo que tenemos ahora, este instante que se está desvaneciendo mientras lo pienso. Ah, no, he vuelto a soñar con él. Tal vez no vuelva a hacerlo nunca. Pero hey, algo en mi interior que me dice que no es necesario. La misión ya se cumplió. Su advertencia me salvó la vida, y su presencia, aunque silenciosa, sigue acompañándome en las noches tranquilas, cuando cierro los ojos y escucho el murmullo lejano de la ciudad. Me gusta imaginar que, en algún rincón invisible, él también me escucha, que sabe que entendí el mensaje, que no lo tomé a la ligera hoy, mientras camino por las calles de Buenos Aires, con sus faroles antiguos y su mezcla de voces. Siento que estoy exactamente donde debo estar, no porque lo haya planeado todo, sino porque confío en que, de alguna forma, estoy siendo guiada, y si algún día vuelvo a escuchar esa voz, sé que no tendré miedo, porque la reconozco, porque ya forma parte de mí en quizá nunca pueda explicar con palabras lo que viví. Quizá algunos piensen que fue solo un sueño, un producto de mi mente cansada. Y está bien, no necesito convencer a nadie. Lo único que necesito es recordar a Anne, porque recordar es volver a vivir. Y cada vez que lo hago, cada vez que dejo que esa noche vuelva a mí, siento que la historia no terminó, que sigue escribiéndose, en cada decisión, en cada paso, en cada mirada que me cruzo por la calle en sí. Algo aprendí de todo esto es que no estamos tan solos como creemos, que hay fuerzas, presencias, como quieras llamarlas, que se cruzan en nuestro camino para sostenernos, para advertirnos, para empujarnos hacia la vida, cuando estamos a punto de perderla. Y aunque no podamos verlas siempre, aunque no podamos tocarlas, su huella es real. Como real es el latido que siento ahora en mi pecho, recordando que sigo aquí, Anne. Por eso, si tuviera que dejar una sola frase para quien escuche mi historia, sería esta: en escucha, incluso cuando el mundo esté en silencio. Porque a veces las voces más importantes son las que llegan en la quietud, sin ruido, sin prisa, y si aprendes a oírlas, pueden cambiar tu destino.